Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Los lectores podrían pensar que las exhortaciones y consejos sobre la oración del justo y su eficacia habría que entenderlas en relación a personas casi perfectas. Y Santiago, para ilustrar lo que está diciendo, apela a un ejemplo bíblico de uno de los profetas más conocidos y también admirados por los judíos. Por tanto, elige a Elías para ejemplo de un sujeto orando fervientemente, ya que dice que el profeta era un hombre semejante a nosotros, es decir, de naturaleza semejante a la nuestra. Por tanto, Elías padecía de las mismas debilidades propias de cualquier otro hombre, ya que su historia demuestra esto. Y note que huía Elías para salvar su vida de la reina Jezabel, que lo buscaba para darle muerte. Sufrió también de una profunda depresión, arrojándose bajo la sombra de un enebro, pidiendo y esperando que Dios le quitase la vida. Tenía, Elías, visión limitada de la soberanía de Dios, ya que considerando que sólo él era lo que quedaba a Dios de un pueblo fiel. Esto lo podemos leer detenidamente en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y los versículos del 1 al 18. De manera que Elías era un hombre con el que cada creyente podemos identificarnos en el plano de su humanidad. Y Santiago recuerda que este hombre, semejante en todo a nosotros, oró para que no lloviese. Sin duda, su oración fue una oración ferviente. Y el propósito de la oración de Elías era que Dios detuviese la lluvia sobre la nación rebelde y también idólatra. Sin duda, se trataba de una oración de fe que buscaba la alteración del ciclo natural de las lluvias sobre la tierra. Nótese que no era una petición sencilla, sino la realización de un verdadero milagro, solo posible por la omnipotencia de Dios. Y el resultado de la oración quedó registrado en la historia bíblica cuando dice, en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, «Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses». Téngase en cuenta que la oración intensa y hecha con fe de aquel que, como hombre, era semejante a nosotros, fue contestada conforme a la petición, ya que durante un largo periodo de 3 años y medio no hubo lluvia sobre la tierra, y los efectos de aquella acción divina fueron abrumadores para todos los habitantes de la tierra de Israel. Sin embargo, debe entenderse que la oración de Elías descansaba en lo que Dios había determinado como acción judicial contra la rebeldía y el pecado sin arrepentimiento de su pueblo. Nótese lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 28 y los versículos 22 al 24, donde dice: «El Señor te herirá de tisis,
y de fiebre, y de ardor, y de calor, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y tus cielos, que están sobre tu cabeza, serán de bronce, y la tierra, que está debajo de ti, de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Así pues, Dios envió una intensa disciplina sobre el pueblo, haciendo que por 3 años y medio se detuviese la lluvia en Israel. También, el Señor Jesús hizo referencia a este mismo hecho en su discurso en la sinagoga de Nazaret. Cuando leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 25, donde dice: «Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra». Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿fueron realmente 3 años y medio o se trata de una cifra para referirse a un largo tiempo? Sin duda, dejar de aceptar que el conjunto judío del tiempo es, en muchas ocasiones, como afirma el Dr. Kinzinger, la historia bíblica provee de datos suficientes para entender que el tiempo indicado aquí es un tiempo literal y no figurado. Elías fue a encontrarse con Acab en el 3er año de la sequía, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Esto quiere decir que pasó 3 años en Serepta. A este tiempo ha de sumarse la estancia del profeta en Kerit, como señala en el primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 3 en adelante, lo que daría 3 años y medio. Y Jesús confirma la realidad del tiempo en sus palabras en la sinagoga de Nazaret. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: «Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». Confirmando otra vez la enseñanza, recurre Santiago a la segunda oración del profeta Elías, ya que después de la sequía, el profeta volvió a la oración, como se puede observar en el primer libro de Reyes, capítulo 18 y los versículos 42 al 45. Por tanto, en el relato histórico se aprecia cómo el profeta oraba intensamente, intercediendo ante Dios por la situación caótica que confrontaba a Israel a causa de los 3 años y medio sin lluvia. Tengas en cuenta que anteriormente se enseñó que es necesario que el creyente ore por sus hermanos, versículo 16. El mismo ejemplo de oración contestada sirve a los propósitos de Santiago para poner de manifiesto esta práctica por el profeta Elías. Y de la misma manera que hubo respuesta a la primera oración del profeta produciéndose la sequía, así también la hubo a la segunda, respondiendo Dios con lluvia abundante sobre la tierra. Debe de tenerse presente que como Elías oró la primera vez conforme a lo que Dios había determinado para el pecado del pueblo, así también lo hizo en esta segunda ocasión, por cuanto el pueblo se había arrepentido y había confesado que Yahweh es Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 18 y versículo 39 dice: «Y viéndolo todo el pueblo cayeron sobre su rostro y dijeron: El Señor es el Dios, el Señor es el Dios». Por tanto, la lluvia era la manifestación de la bendición que Dios derrama nuevamente sobre la tierra, como consecuencia de la confesión del pueblo, conforme había prometido, en Deuteronomios capítulo 28 y versículo 12, donde dice: «Te abrirá el Señor su buen depósito,
el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchos gentiles, y tú no tomarás prestado. La oración resultó eficaz en las dos ocasiones. Tal vez puede parecer que si la oración de Elías fue respondida porque su oración correspondía al propósito de Dios, no había gran mérito en ambas oraciones porque correspondían a la determinación divina del castigo y también de la restauración. No cabe duda que la oración debe de ajustarse siempre a los propósitos de Dios, pero la fe del profeta queda evidenciada porque oró para que ese propósito tuviese lugar en un determinado momento, produciendo la sequía, y que tuviese lugar en otro, devolviendo la lluvia. Así pues, Elías sabía que Dios había establecido ambas cosas, por lo que su oración se ajustaba a lo que el Señor había determinado, pero no sabía cuándo debía de producirse. Por tanto, fue una oración de fe que demandaba el cumplimiento de lo que el Señor había establecido para que se produjese en el tiempo de la oración. Y note que la oración fue hecha por un hombre semejante a nosotros, para alentarnos a la insistencia en la oración, confirmando que Dios responde en el día de hoy, lo mismo que hizo en los tiempos del profeta Elías. La consecuencia de la segunda oración fue la de una gran bendición en respuesta a la petición de fe. La tierra, antes reseca, no podía fructificar. Las lluvias derramadas sobre ella restauraron su fertilidad y los frutos habituales antes de la sequía volvieron también a manifestarse. Así pues, la lección sobre la necesidad de practicar la oración de intercesión y de fe es clara en este párrafo. Y una de las grandes necesidades de la Iglesia en el día de hoy es la de creyentes que practiquen la oración intercesora por el pueblo de Dios, ya que hay una gran sequía espiritual entre nosotros, especialmente en lo que suele llamarse el primer mundo, en donde las riquezas y el nivel de vida hacen que muchos se olviden de que todo don perfecto y toda buena dádiva procede de Dios. Santiago 1:17. Por tanto, es el tiempo de recurrir a la oración intensa, pidiendo al Señor que tenga misericordia y manifieste su poder y bendiciones entre su pueblo. Es evidente que el tiempo dedicado a la oración es un tiempo muy limitado. Y especialmente tiene una grave incidencia entre el liderazgo de las iglesias, ya que estos hombres y también mujeres suelen dedicar mucho tiempo a la planificación, la consideración de problemas y, lo que es más lamentable, lo que debiera llevarse a cabo para mantener las formas denominacionales y los principios del grupo. Pero, sin embargo, no dedican el mismo tiempo para interceder por los hermanos y pedir al Señor la conducción y orientación necesaria para llevar a cabo su obra. Es hora de reflexionar sobre todo esto, ya que no hay manifestaciones de poder de Dios, no hay manifestación de los milagros divinos, porque no hay dedicación y dependencia de la oración hecha con fe. Nótese que Cristo tomó las decisiones más importantes de su ministerio, como fue la selección de los 12 después de una noche entera orando a Dios. Lucas capítulo 6 versículos 12 y 13. Cristo es más que un ejemplo para nosotros, ya que es la razón y la forma de vida cristiana. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 1 y versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Este versículo seguramente lo sabemos mucho de memoria, pero lo más interesante no es solamente saberlo, sino practicarlo. Y de ahí que el apóstol Pablo exhorte a que haya en cada uno de nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 2 y versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así pues, es necesario regresar a la práctica de la oración, de la intercesión y además hacerlo con fe. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver. Otra vez, al final de la epístola, el corazón pastoral de Santiago se hace manifiesto. Por el tono con que inicia la última exhortación, se aprecia aquí el efecto personal con que la dirige, ya que dirigiéndose a los hermanos, pone de manifiesto que los problemas que está tratando tienen que ver directamente con creyentes de la iglesia local. Y lo que sigue no tiene que ver con la situación de un incrédulo, sino de un creyente que es miembro de la iglesia. Entonces, la exhortación se hace desde un supuesto hipotético que podría ocurrir, lo que quiere decir que no era extraño entre los cristianos de la iglesia primitiva. Este alguien estaría entre vosotros. Por tanto, se trata de un miembro de la congregación a la que describe. Por tanto, se trata de un miembro de la congregación a la que escribe la epístola. Es un cristiano de una iglesia local. El extravío tiene que ver con la verdad. La referencia tiene que ver con la doctrina cristiana que habían recibido y que los apóstoles y maestros enseñaban a las congregaciones. Pero la verdad no está para ser asimilada mentalmente, sino para ser aplicada a la vida del creyente. Nótese que apartarse de la verdad es desviarse de la forma de vida a la que el cristiano ha sido llamado por Cristo Jesús. La gran misión de un creyente en la vida de fe, en la gracia, no es buscar al extraviado para recriminarle, sino para atraerle nuevamente al buen camino, es decir, a Jesucristo. En ocasiones, se cree que son los pastores de la iglesia los que tienen la obligación de restaurar al caído y buscar al extraviado. Pero no cabe duda que esta es una responsabilidad prioritaria en el ejercicio del pastorado, pero no debe servir de pretexto tampoco para que cada uno no cumpla con las obligaciones propias de la ley de Cristo, que es el del amor. Ahora bien, ¿conoces a alguien que está hoy lejos del camino correcto por el que antes iba? Si lo conoces, la obligación prioritaria es ir a buscarlo, como el buen pastor hizo con la oveja extraviada. Continúa ahora con el versículo 20, el último ya de esta epístola de Santiago, donde dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que actúa en la restauración de un hermano, dice, sepa, que en relación con el verbo utilizado, tiene que ver con un conocimiento experimental o de experiencia personal. Así pues, debe tener la experiencia que ese trabajo suyo traerá una consecuencia. Y la primera es que el que iba por un camino extraviado, por tanto, en una senda incorrecta o pecaminosa, conduce al arrepentimiento al que iba errado.
como dice el que hace volver al pecador. Así pues, se produce un cambio en la vida del extraviado que deja el camino incorrecto para tomar el camino correcto. El creyente que ha caído en un error necesita ser sacado fuera de ese error. La segunda consecuencia es la del trabajo de restaurar al extraviado, cuando dice el que salvará de muerte su alma. Ahora bien, ¿de qué muerte? No de la muerte espiritual, de la que ha sido resucitado por identificación con Cristo Jesús. Nótese lo que dice Efesios, capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero si la pérdida de la vida para Dios, como extraviado en un camino incorrecto, no puede manifestar tampoco el extraviado el fruto del Espíritu, sino las obras de la carne. Ya que el que siembra para la carne segará muerte, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Incluso podría referirse a la muerte física que, en algún caso, es la disciplina por un determinado tipo de pecado. Nótese lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida, esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En este último caso debe entenderse en el contexto de un extravío que acarrea la muerte del extraviado. La primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. También, el pecado voluntario de un creyente puede acarrearle la muerte física en caso de persistir en él. Nótese lo que dice en la epístola a los Hebreos, capítulo 10 y los versículos 26 al 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La tercera consecuencia que se habla aquí es que cubrirá multitud de pecados. El verbo utilizado por Santiago significa cubrir, esto es, dejar de hacer visible algo. El camino de error que llevaba el extraviado podría manifestarse en multitud de pecados, cuando alguien lo hace apartarse de la senda equivocada. Está haciendo desaparecer los pecados que antes practicaba y que eran visibles, evitando también lo que pudiera producirse más adelante, de seguir el camino equivocado. Pero también puede tratarse de que el retorno a Dios del extraviado trae aparejada también la confesión ante Dios de los errores en los que caminaba. Por tanto, en ese sentido, los pecados son cubiertos por Dios, que promete perdonar todos los pecados de sus hijos y no se acuerda más de ellos. Nótese lo que dice Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Pero con todo, cuando una persona cree en Cristo, ya le son perdonados todos los pecados en sentido de responsabilidad penal delante de Dios. Pero sin embargo, se demanda la confesión para restauración de la comunión con Dios, ya que Dios ha hecho alejar las rebeliones del creyente
borrándolas y alejándolas de nosotros para siempre. Miqueas, capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todavía, un sentido más en la acción de cubrir multitud de pecados, aquel que conoce la senda del extravío que llevaba su hermano, por consiguiente, conoce también sus pecados que estaba cometiendo. Por tanto, trabaja en la restauración para hacer volver al extraviado de sus caminos y es instrumento para restaurar la vida incorrecta que el descarriado llevaba. Y una vez efectuado el trabajo y ayudado al cambio de la vida del hermano, los pecados conocidos por él no son divulgados. Esa es la expresión natural del amor fraternal, ya que el odio despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios capítulo 10 y versículo 12. Esa es también la exhortación del apóstol Pedro, cuando dice en su primera carta, capítulo 4 y versículo 8: Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así pues, no se trata de un falso amor que esconde el pecado, sino de la acción espiritual que restaura al pecador y guarda silencio de las faltas cometidas. Mientras que el carnal, por otro lado, murmura de los hermanos, como dice Santiago 4:11, mientras que el impaciente se queja de los hermanos, Santiago 5:9, y el restaurador ora por los hermanos y no divulga sus faltas. Y voy ya concluyendo con esto. Al finalizar la epístola de Santiago, será necesario preguntarnos cómo estamos en relación con la vida de fe. La fe no es una idea teológica o una afirmación mental, ya que es una relación personal de vida con Cristo mismo. Y es el momento de hacer un alto en la vida personal y entrar en un diálogo íntimo para establecer la posición espiritual en que nos encontramos cada uno de nosotros, ya que la verdadera fe se manifiesta en un obrar consecuente con Cristo Jesús. Estimado y estimada oyente, suele haber personas que viven su vida espiritual tan solo de una manera intelectual o tradicional. Y naturalmente esto hace que se fijen más en la vida material que en la vida espiritual. Por tanto, ¿no crees que ya es el momento de hacer un alto en la vida personal y reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo? Si tomas esa decisión de reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, ahora yo te invito a que tú ores conmigo, repitiendo una oración de fe que yo voy a hacer. Por tanto, repite conmigo esta oración. Dios eterno, hasta ahora, mi vida espiritual se ha limitado a mero conocimiento, pero no a una experiencia personal con tu Hijo Jesucristo. Te pido, en primer lugar, perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Y ahora, en este momento, te recibo en mi corazón, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios,
y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.